Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado su día, su semana? Espero que el Señor los continúe bendiciendo a ustedes de la manera que el Señor nos ha estado bendiciendo a mi esposo y a mí. Amén. Y bueno, estamos contentos, de verdad les agradecemos que nos acompañen en cada tema, en cada video, que juntos vamos a desmenuzar, ¿verdad? Desglosar. Desglosar cada versículo, cada palabra que el Señor nos vaya dando. Y bueno, hoy no es la excepción. Dejo el turno a mi esposo para que salude y nos diga de qué se va a tratar el tema de hoy. Sí, gracias, mi amor. Y gracias por acompañarnos otra vez. Gracias por suscribirse a nuestro canal. A nosotros nos da mucho gusto cuando vemos un like o un comentario y nos emocionamos mucho. Y quiero agradecerles que este día hayan decidido estar aquí con nosotros otra vez. Y tenemos un tema muy bonito que lo hemos estado hablando toda la mañana. Ahorita ya es la tarde, casi noche, y hemos estado desde la mañana, casi desde ayer, preparándolo para ustedes. Y esto se va a basar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. Como son muchos versículos, voy a hacer un Para, resumen de todo para avanzar más rápido, porque es cuestión de tiempo aquí en el video. No sí, lo podría leer. Voy a leer los primeros porque es muy importante. Y voy a empezar con el 20. Dice, versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, se dirigió al pueblo de Dios y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, vamos a seguir a Jehová. Si Baal es Dios, pues vamos por Baal. O sea, ¿por qué estamos divididos? Y aquí y el pueblo no respondió palabra. Yo lo puse en rojo porque de ahí va a salir el título de esta enseñanza. Dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabes por qué no respondieron palabra? Porque los iban a matar. Si Jehová no respondía en ese momento, los iban a matar. Entonces ellos estaban como en una encrucijada, encrucijada. encrucijada, un pie acá y otro acá. Y porque siempre decimos que tenemos dos caminos a seguir. Y no es cierto. Como creyentes solamente tenemos un camino que tenemos que seguir. Estas personas, fíjate, el pueblo de Dios se pusieron um, indecisos porque les podía pasar lo que mencioné, podrían ser muertos. Y no es la excepción de ellos. En la actualidad, nosotros los creyentes muchas veces callamos por conformismo, por comodidad, callamos algo que se diga en contra de Dios, por conformismo, por infinidad de cosas. Entonces, Sí. y el pueblo no respondió palabra, dice. Y ahora voy a seguir los siguientes. Quisiera A ver, darles, mi sí, amor, si me sí. lo permites, un poquito de introducción para la gente que no ha Ujú. leído este pasaje bíblico, esta historia tan bonita. Era el pueblo de Israel que estaba, en aquel entonces ya estaba dividido en el Israel del norte y el del sur, y en dos, ¿verdad? Y el Israel del norte estaba gobernado por un rey que estaba casado con una mujer, Jezabel. Él era el rey Acab, casado con una mujer que no creía en Jehová Dios, no creía en el Dios Ujú. creador del cielo y de la tierra. Entonces, para ella su Dios era Baal, como lo dice este pasaje, Ujú. y ella había mandado matar a los profetas del Dios verdadero, De de Jehová. Jehová, y se había provisto de profetas de su Dios Baal. Entonces, en aquel entonces había un profeta de Dios, un hombre, un varón genuino de Dios, que se llamaba Elías, y él veía que el pueblo de Israel
no se decidía a tomar su posición como pueblo de Dios y se había dado a la idolatría. Entonces el fervor, el celo por las cosas de Dios, el Lo celo por Dios, consumía. por el Dios real, el verdadero, pues lo llenó de esa fuerza para hablar con el pueblo de Israel. Él no tenía temor. Y he aquí donde mi esposo les está explicando, en donde él empezó a dar, hablando de este versículo, el y 20. el 20, y me gustaría volver a repetirlo. Entonces, Acab, que es el rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, es el profeta del que les había hablado, a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si son de Jehová, si ustedes son el pueblo de Jehová, síganle. Pero si son de Baal, si su Dios es Baal, pues vayan y síganle sigan a Baal. Entonces dice aquí que el pueblo no respondió palabra. No respondió palabra. Y luego el siguiente versículo dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Se sintió solo contra 450 profetas de Baal. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí sale el título de esta enseñanza. El no decidir es una decisión. Cuando tú no decides, automáticamente estás decidiendo. Automáticamente estás decidiendo. En este caso, el pueblo de Dios no respondió palabra, no gloriaron a Dios, no lo glorificaron, estaban decidiendo por Baal. Y luego viene, entonces Elías dice, ok, vamos a hacer un reto. Vamos a invocar a nuestros dioses y vamos a hacer una ofrenda, vamos a hacer unos bueyes, los destazaron y vamos a ponerlos ahí en la tierra. No pongamos fuego abajo. Y el Dios que lo prenda, que prenda fuego, ese es el verdadero Dios. Y todos, ok, vamos a hacer el reto. Y empezaron los profetas de Baal, destazaron el buey, lo pusieron y empezaron sus ritos, porque era la costumbre de ellos, danzando alrededor. Inclusive se cortaban porque era costumbre de ellos. Y pasaba el tiempo y no se encendía. Y Elías se burlaba de ellos. Griten más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor no los oye o está ocupado. Y pasó el tiempo que habían designado para que se encendiera ese fuego y no se encendió de los de Baal. Y entonces ahora venía Elías, tenía que comprobar. El turno de Elías. Venía el turno de Elías y igualmente destazaron el buey, lo pusieron allí en medio y Elías puso 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y aparte de eso, Elías dijo, háganle una zanja alrededor y échenle cántaros de agua. Total que hicieron como un canal alrededor de agua. Y empezó Elías Lo único que hizo Elías fue orar al Señor. Él no danzó, él no hizo rito, él no hizo nada más que confiar en el Dios que lo había enviado precisamente a eso, a confrontar a su pueblo porque se habían dado a la idolatría. Sí. Y llegada la hora, Elías, que le tocaba ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. O estaba en una oración muy profunda. Dice, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras
y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo todo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: tomen a los profetas de Baal, los 450, para que no escape ninguno, y ellos fueron prendidos y muertos. Lo que me llama la atención que el pueblo en el versículo 21 no respondió, pero ya cuando vieron que realmente Jehová respondió, ahora sí estaban alabando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así cualquiera, ellos ya habían visto. Ahora ellos, como les empezamos, estaban con un pie acá y un pie acá. Si gana Jehová, pues nos vamos. Si gana Baal, y esa parte no puede ser en nosotros los creyentes. Tenemos que decidirnos desde un principio ¿En quién vamos a en creer? quién vamos a creer, no cuando ya veamos, porque no se nos cuenta. Y luego dice consecuencias del milagro. Como les dije, las consecuencias fue que el pueblo ahora sí alababan al Señor, pero no se les contaba. No se les contaba porque vamos ahora en el libro de Santiago 1:8, dice: porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es muy parecido a nuestros tiempos en el día de hoy. Muchas personas se han vuelto de doble ánimo, influenciadas por las circunstancias y fácilmente persuadidas a servir a ídolos del mundo en lugar del Dios verdadero. Una persona de doble ánimo es inestable e inconsciente. La Escritura nos enseña que no podemos servir a dos señores, ni podemos ser luz y oscuridad al mismo tiempo. Debemos tomar una decisión hoy mismo: servir a Dios o a nuestros ídolos. Aunque quizás no tengamos altares físicos en nuestra casa dedicado a ídolos, sí examinarnos nuestros corazones. ¿Qué está ocupando el lugar que le pertenece a Dios? No sea que el doble ánimo, sino comprometernos a estar completamente dedicados a Dios y su voluntad. Como les dije, esto pasa muy a menudo. Gente creyentes que nos congregamos y todavía vamos a que nos lean las cartas, que nos lean el café, que nos lean el iris del ojo, no sé, cada cosa y eso el Señor lo aborrece. Tenemos que decidir. Si hemos dicho que somos pueblo de Dios, que así sea. Y si vamos a ir por los Baal, los ídolos, que vayan por los Baal, los ídolos. Y ciertamente, porque es abominable para el Señor estar diciendo que somos creyentes y estar buscando respuestas en otros lugares. En Apocalipsis lo puso más claro, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16 advierte que Jesús desprecia a las personas que son tibias en su fe, es decir, aquellas que profesan ser cristianos, pero no están realmente entregadas o comprometidas a Él, ni participan activamente en su misión. La tibieza espiritual se describe como una condición hipócrita, peor que la de un incrédulo. ¿Tienes algo, mi amor? Sí, también nos habla Santiago, nos explica en Santiago 2:18, dice que si alguno dirá: no, pues yo creo en el Señor, yo soy cristiano, yo tengo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo leo la palabra, yo me congrego, yo recurro a la oración, pero en el momento de la decisión temen, en el momento de la decisión no obran con fe, o tienen una actitud, pues casi como la gente que no tiene temor de Dios. Y dice su palabra en Santiago 2, capítulo 2, versículo 18, dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, también la fe
si no tiene obras, en sí está muerta. Cuando hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de escoger al Dios verdadero, ¿verdad? El Dios del que hablaba Elías, del que hablamos ahorita en el versículo de Primera de Reyes 18, tiene que notarse. Es Tiene, una sí, actitud de una persona que conoce a Dios, que teme a Dios y no duda en que va a cuanto responder en este exactamente, caso. porque tiene una relación constante, continua, viva Mm, con del Dios verdadero. amén. Así es, entonces la fe se nota. Se nota. El cristianismo es una vestidura que se nota, que se observan los demás. Dice, esa persona es discreta, esa persona es confiable, esa persona es temerosa de Dios. Entonces tiene un vocabulario diferente, Ujú. ¿verdad? Un comportamiento diferente. Y bueno, es lo que Elías le estaba diciendo a los profetas, al pueblo de De Israel. que se decidieran. Sí, quisiera otra vez repetir, porque está precioso esto. Dice, si Jehová es Dios, si Jehová es tu Dios, si Sí, ya has sí, decidido ajá. creerle que Él es tu Señor y tu Salvador, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, dice, pues síguenle, o sea, Obedézcanle. obedécele, conócele más y sírvelo, actúa como alguien que le ha entregado su vida, espera en Él, confía en Él, reposa en Él. Y dice, y si no, y si Baal Los o ídolos. cualquier otro ídolo, cualquier otra donde se vaya detrás tu corazón, dice, ¿es Dios? Dice, pues síganlo entonces, pero defínanse, decídanse, porque Decídanse. como dijo mi esposo ahorita en Santiago 1:8, dice que el hombre de doble ánimo, o sea que tiene dos dioses, el Dios de su carne Ujú. y el Dios al que quisiera seguir, al que quisiera creer, ¿verdad? Dice que lo aborrece, el Dios el hombre de doble ánimo no No prosperará en sus prospera. caminos. Y también como dijo mi esposo en Apocalipsis 3:6, Dios aborrece y vomita al Al tibio. tibio. Es más, prefiere que seamos Fríos fríos. o calientes. Bueno, calientes. Calientes, Ya. bueno, qué bueno, esos ya Pero son como Elías, decididos, pero prefiere que seamos tibios no, porque, fríos. perdón, fríos, Y no tibios. Porque sí, prefiere que seamos fríos porque a un frío le puede todavía tocar el corazón, pero un tibio es alguien aquel que no se ha decidido. sí, por eso el título de la enseñanza de hoy, el no decidir es decidir. O sea, cuando tú no te decides, ya decidiste. Y luego aquí dice, mira, dice, la Biblia advierte sobre la necesidad de dejar de dudar entre dos caminos y tomar una decisión clara. El profeta Elías confrontó al pueblo preguntándole, ¿hasta cuándo vas a vacilar vosotros entre dos pensamientos, entre dos caminos? Y lo que mencionaste, si Jehová es Dios, vamos en pos de él, vayan en pos de él. Y si Baal o los ídolos, cualquier ídolo que tengamos, pues ve en pos de él, o sea, para que te respondan, no estemos en dos caminos, decidámonos. Y cuando él dice decidámonos, es porque estamos a tiempo de tomar una decisión de que Dios, Jehová es Dios. Y Josué 24:15 dice, tú sabes, ustedes todos lo conocen esta palabra, dijo, sí, también hablando con el pueblo, porque el pueblo se había rebelado también, se habían apartado de Dios. Y Josué 24:15 dice, se dirigió al pueblo y le dijo, si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, vuestros antepasados, cuando estuvieron del otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es otra historia en la que el pueblo se estaba apartando de Jehová y Josué les tuvo que decir, yo no sé ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que siempre los líderes, en este caso como Josué, como Elías, el profeta, siempre instaban a que tomaran una decisión, decídanse por qué camino van a caminar, por el camino de Dios. Entonces ya empiecen a hacerlo para que empiecen a tener los frutos que su corazón anhela tener, anhela ver. Esa bendición, ¿verdad? Que todo ser humano buscamos, anhelamos la bendición de Dios. O decídanse si quieren los dioses, los ídolos que teme el mundo. Bueno, entonces decídanlo y vayan en pos de eso, porque no van a tener bendición No va a haber mientras estén dividido su corazón. Y es muy importante este punto del que les voy a hablar. Cuando no tomamos una decisión, como dice el título de esta enseñanza, ya estamos eligiendo, ya elegimos. ya estamos tomando una decisión y nuestra decisión es callarnos, quedar entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz donde habita el Señor. Y luego dice la palabra, un versículo que dice, el que me niegue delante de los Yo lo hombres, negaré lo negaré delante delante de de mi Dios. Padre. Y es bien, Tomemos una decisión. y es bien importante, mi amor, estar preparado para las consecuencias. Hay consecuencias. Hay Sí. consecuencias. Cuando tomamos a Dios como este es el camino que voy a seguir, voy a conocerlo más, voy a tomar su propósito para mi vida como mi propósito personal, entonces las consecuencias es de que Él también me toma a mí y me va a prosperar en mi camino para que yo cumpla su propósito, un propósito eterno, un propósito donde se me van a abrir puertas, ¿verdad? O se me van a cerrar también las puertas que el Señor no quiere que yo transite. Así es. Pero si no tomo una decisión, si siempre estoy fluctuando con un corazón tibio, si según es el caso, como dice en buen mexicano, como veo doy, o pues no me quiero arriesgar, mejor voy poco a poquito, o vete a saber qué tanto, un caminar sin fe, también hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando no nos decidimos, entonces tenemos que estar preparados para las consecuencias que vienen del no tomar la decisión, porque se nos toma como decisión Como que tomamos una que no decisión. decidimos por Dios, No, ándale. ¿verdad? Sí. Que no nos decidimos Cuando por no Él, nos decidimos por Dios, se nos toma como que decidimos a los a lo ídolos. otro. Ajá. Entonces, tenemos que estar preparados para las consecuencias y no nos van a agradar, porque no estar en las manos de Dios, dice su palabra que cuando confiamos en Él, Él nos toma y nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Allí quisiéramos estar todos, pero entonces tenemos que ser como Elías o como Josué, ¿verdad? Que dijo Josué, yo no sé ustedes a qué Dios escojan, yo no sé ustedes a quién van a seguir, yo no sé ustedes cuál es el problema, por qué esa tibieza, pero yo Y mi y mi casa. casa ya servirá. escogimos, serviremos a Jehová. Y fíjate cuando Josué dijo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, me imagino que ya había llegado a un punto en el que el pueblo no entendía. Me imagino que les estuvo hablando, les habló, y un pueblo rebelde, indeciso, o que ya habían tomado una decisión. Entonces Josué lo único que les dice, yo no sé ustedes, yo ya les expliqué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes si quieren seguir en lo de ustedes. Hay, Y ajá.
Sí. Perdón. No, y sí, fue una decisión, la veo como ya desesperada de Josué, porque creo, No, era una decisión muy ajá, decidida de de él. decidida, sí, Decir, yo los suelto a ustedes, sí. tomen la decisión que quieran. Ujú. Si es Jehová, ya se ha mostrado cómo está para ustedes. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Que lo escojan a Él y que vivan una vida conforme a los estatutos y a los reglamentos que Él ya nos ha mostrado, y también Él ya nos ha mostrado, decía Josué, cuánto nos ha cuidado en el camino, en el desierto, cuando no teníamos provisión, Él proveyó, cuando no teníamos, cuando estábamos a expensas del Mm. enemigo, Él nos cuidó, Él nos dio victorias. Y a ustedes y a nosotros hemos visto la mano de Dios. Yo creo que es momento de decidirnos, ya no estar fluctuando En entre la duda, dos pensamientos. sí, o ya caminar una vida conforme, bien en compromiso con Dios, en comprometer nuestro corazón y nuestra vida al Señor para que Él tome cuidado de nosotros en todo. Y Mm. entonces las consecuencias de haberlo tomado, escogido a Él, se van a ver. Y esa elección tiene que ser hablada, así como lo habló Sí, porque aquí dice que Josué. callaron y el pueblo no respondió palabra, No respondió palabra, callaron, porque muchas veces creemos que el que no, callando, que no decidir. oh Dios, Dios me entiende, Dios me conoce, Dios, Mm. no, al menos el Dios de la Biblia dice, quiero que lo confieses, el que me confesare, dice su palabra, ese será mi pueblo. Entonces, a veces tenemos un conocimiento erróneo de lo que Dios demanda de nosotros, o a veces ni siquiera tenemos el conocimiento como estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Es Efectivamente, necesario sí. Y tomar una una decisión. decisión. Y tomemos una decisión. Sigamos a Jehová. No olvidemos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, dando lugar a en nuestra vida. No demos lugar a la idolatría. Dios tiene cuidado de sus hijos y Jehová es el único Dios verdadero que existe. Todos los demás dioses con D minúscula son creaciones del hombre. Así Son, es, como idolatría, si tú me dices, ¿a qué te refieres en la vida práctica en el día de hoy? Bueno, la idolatría puede ser que mi confianza está puesta en mi carrera, en la cantidad que tengo en el banco o en el préstamo que me van a dar o en mi salud, sí, ¿verdad? efectivamente. Que gozo de muy buena salud, o en mi familia, tengo una familia que me respalda, todo menos Dios. Menos Dios, sí. O en el gobierno, tengo un excelente trabajo, mi beca, ve tú a saber qué tanta cosa Sí. que a veces no nos damos cuenta, y esos son nuestros dioses. Y no, el Señor quiere, dice completamente, que nos decidamos por Él. Y cuando dice que tomemos la decisión, no se refiere, ok, yo decido por Él. No, que seamos como Elías, que se atrevió a desafiar a los demás con esa actitud valiente que tuvo de expresar a Dios delante de gente incrédula, y además dio un paso adelante, se atrevió a manifestar, perdón, que Dios se manifestase Ujú. allí. Y entonces cuando ya vieron que verdaderamente el Dios de Elías era real, era vivo, escuchaba y se hacía presente, ahora sí dijeron, sí, sí Sí, creemos, Él es creemos. nuestro Dios, Él es Jehová Dios. Así es. No, pues Así ya, no, así así hasta no, yo así no es. Dice su palabra que sin fe es imposible agradará. agradar a Dios. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que les haya gustado este tema tanto como nos gustó a mi esposo y a mí. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Todavía no te decides? Yo te insto el día de hoy a que te decidas por el Señor. Jehová Dios de los ejércitos se ha provisto
de un Salvador para que podamos acercarnos al trono de su gracia confiadamente, y ese es a través de la sangre preciosa de Jesucristo, que aquel que dice su palabra, aquel que lo recibe en su corazón como su Señor y como su Salvador, ¿verdad? Y confiesa sus pecados y lo anhela a Él y le pide entrar en su corazón, dice su palabra que Él nos perdona y que nos otorga perdón de pecados y vida eterna. Amén. Bueno, esto fue todo por Sí. el día de hoy. Espero que estén con nosotros en otra enseñanza más de Conociendo la verdad. Hasta luego. Adiós, bye.